Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de A Corazón Abierto, el capítulo 3. ¿Quién iba a decirnos que en estas 2 semanas escasas, 3 semanas, tendríamos tanto de qué hablar, ¿no? Y tanto de qué preocuparnos y tanto por lo que reflexionar. Voy a saludar en ese momento, como es lo normal, a Juan Carlos Romo. Juan Carlos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando nos vean, será una u otra parte del día, pero hola a todos, hola Juan Carlos. Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días, un saludo como bien dices a todos y no contamos la cantidad de problemas que hemos tenido, no lo vamos a revelar, para poder hacer esta sesión, esta tercera entrega de A Corazón Abierto, porque ha sido para escribir un absoluto libro. Y antes de iniciar, Javier, bueno, agradecer a todos las muestras de apoyo y cariño que me habéis dado bueno, ya sabéis por qué, que me ha hecho estar un pelín descentrado de estas tareas y estas rutinas habituales de baloncesto. Ya sabes que muchos ánimos, muchos abrazos y mucha fuerza de todo el mundo. Siempre, la gente que sigue identificada, porque la verdad es que por redes, Juan Carlos, bien sabes que hay gente que no está identificada con nombre ni apellido y realmente pues no tienes fiabilidad, pero la gente que con su nombre y apellido apoya, da fuerza y ánimos, es de gran valor para todo y la verdad es que es un orgullo ver cómo te han animado, cómo te han dado fuerza cantidad de personas, cantidad de gente. Lo dicho, muchas gracias a todos. Bueno, pues vamos a ir al programa como tal. La verdad es que hoy pretendemos básicamente seguir informando y dando datos. Yo voy a citar voy a citar 2 parámetros del programa. Uno, el primero que tiene que ver con las fuentes en las que hemos cogido datos e información, porque eso es lo más importante. Es decir, yo en mis manos tengo información de, lógicamente, como pueda tener cualquier accionista de Bilbao Basket, en ese momento, desde la última asamblea de socios de diciembre, de las cuentas anuales y el informe de gestión presentado a 30 de junio de 2017, con datos que están depositados y registrados oficialmente. Es decir, eso es sobre lo que yo voy a versar, lo que voy a comentar ahora. Lo que haya ocurrido desde el 1 de julio al día de hoy, yo lo desconozco, como me imagino que la mayoría de los accionistas y socios del Bilbao Basket. Es decir, nadie sabemos cómo están las cuentas al día de hoy. Otra cosa es que decida el Consejo de Administración convocar una asamblea extraordinaria para informar a socios de aquí a unos días. No lo sé los movimientos que habrá, no tengo ni idea, pero al día de hoy desconocemos los accionistas cómo están las cuentas, con lo cual, como mucho, podemos hablar de estimaciones y las estimaciones nunca son certezas. Es decir, podemos estimar que ha podido haber un gasto tal que viene de restricciones de contrato, de fichajes, de tal, pero son estimaciones que no van a tener un valor real. Entonces yo, esto, que la gente lo coja con pinzas, porque no quiero que nadie luego diga, no, es que han dicho en A Corazón Abierto que ya tienen una deuda de... No, vamos a ver. Son estimaciones desde el 1 de julio que no conocemos los datos. Y segundo, algo también importante, yo he tenido acceso, lógicamente, a cierres de procesos concursales, tanto exitosos como no, de otras entidades deportivas. Y tengo recabadas una serie de cierres, de autos, lógicamente esos concursos que sirven también para ver cuál ha sido el proceso que han vivido otras entidades del básquet en este caso, porque me he centrado en baloncesto, que han vivido el momento que actualmente padece Bilbao Basket hace ya unos cuantos años, no son recientes, pero nos valen porque están dentro de esta década que estamos viviendo ahora. Y con estos 2 parámetros empezamos. Y si quieres, Juan Carlos, primero, si te parece bien, vamos a centrarnos en las vías que pueda haber de luz en este túnel, ¿no? Una primera, que si no me equivoco y si no me corriges, es la que el club entiendo que está manteniendo, que es la de, lógicamente, el trabajar la vía de la renuncia del ascenso en LEB y poder salir el año que viene en ACB, con la plaza de renuncia en LEB, yendo a ese preconcurso de acreedores que ahora explicaré de qué se trata, qué es. Y una segunda vía que es la que nosotros vamos a intentar explicar, que no quiere decir que sea la buena, cuidado con esto,
simplemente vamos a explicar más soluciones que puede haber sobre la mesa. No quiere decir que eso vaya a ser lo que haya que hacer, ni mucho menos, Dios nos libre. Pero sí es verdad que vamos a decir qué otra vía hay en la cual hay casos de éxito, casos de fracaso y casos de reconversión. Creo que se me entenderá. Sí, 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 sí. Juan Carlos, esa es un poco la idea, ¿no? Sí, bueno, yo básicamente sabes que soy, por circunstancias, no sé, bueno, porque soy así, soy quizá bastante más realista y no me gusta tanto teorizar con este tipo de cuestiones. Más que nada porque fundamentalmente no inducir a falsas expectativas o esperanzas a la masa social del club, ¿no? Yo creo que esa primera opción que has planteado, que es la de que suponemos, porque tampoco lo sabemos a ciencia cierta de forma y manera oficial, es decir, no ha habido ningún comunicado del club diciendo vamos a esperar que acabe la temporada de Liga CB, ojo, liga regular, porque el club está descendido ya matemáticamente en LEP, pero tampoco hay, como te digo, comunicación por parte del club diciendo nuestra única vía, nuestra única propuesta en este momento encima de la mesa es la viabilidad en la ACB a expensas, evidentemente, de que algún club de LEP Oro no pueda subir. Entiéndase el CB Prat, que tiene empatada su serie a 1 con Melilla. Sí. Yo, esta opción, Javier, si me permites, yo la borraría de un plumazo, porque a mí personalmente me parece que es desastrosa económicamente, porque se ha demostrado, tenemos una deuda brutal, que es lo que primero había que gestionar, es decir, antes de plantearte ningún escenario futuro, había que sentarse o habría que sentarse a la mesa con los responsables de la Diputación, que son los que tienen la llave para poder abrir o cerrar la puerta de forma definitiva. Ya lo dijo Javi Salgado en las declaraciones ayer, que corresponde ahora a los políticos y a los gestores de los dineros públicos, en este caso a Diputación, porque la deuda con Diputación es la más grande, la más abultada y es el principal problema que tiene. Luego ya explicarás tú lo que es el preconcurso para tratar la otra deuda, la privada, que esa sí que sería posible gestionarla de una forma diferente, pero la parte, el nudo gordiano, en mi opinión, de esto es que la deuda con la Diputación, esos más de 2.800.000 euros que tiene, le están ahogando. Por eso el escenario de ACB para mí se me antoja inviable, imposible, al margen de que el CB Prat suba o no. Y termino. Mi única expectativa positiva podría ser es que el concurso de acreedores fuera un concurso voluntario, con todos los matices que luego explicarás tú estudiados, y automáticamente salir el LEP Oro. ¿Pero qué problema plantea esto? Para mí uno fundamental y que poca gente hace mención a él, es la premura de tiempo que tiene el club para resolver un montón de problemas, Javier, en tema de fechas. Sí, la LEP Oro sabemos que se va a cerrar a mediados del mes de julio, que es cuando prácticamente finaliza el plazo de inscripción, y para esa fecha Bilbao Basket tendría que tener resuelto el tema de la Diputación, el tema del concurso de acreedores y el tema de la inscripción del LEP Oro. Yo personalmente, a esta hora del día de hoy, miércoles 23 de mayo de 2018, lo veo muy, pero que muy difícil el hecho de poder estar la temporada que viene en cualquier competición, ¿eh? Desde luego, yo creo que además es una sensación, voy a hablar de sensaciones, no me gusta la palabra sensación, pero bueno, creo que nos viene muy al caso, que tenemos la mayoría de las personas que estamos intentando ver luz, ¿no? Por eso el realismo, ¿no?, que hablabas, ¿no?, que intentamos poner sobre la mesa. Aquí no vamos a vender ningún tipo de situación soñada por nadie, porque es que cualquier escenario genera riesgos, genera muchas complicaciones, genera ser valientes. Ciertas personas tienen que ser muy valientes, porque también, lógicamente, hay que responder por una sociedad y por uno mismo, ¿no? Entonces, quiero decir que no es nada fácil lo que hay por delante, todo lo contrario, es tremendamente complejo. Pero mira, si te parece, y voy a estar con papeles en la mano, si veis que no veo a la cámara o no miro a la cámara, tal, no os preocupéis porque estoy con mi informe correspondiente aquí, que tengo descrito y que me gustaría seguir, ¿no? Primero, y además lo habéis preguntado también varias personas por vía interna a través de Twitter en mensajes privados, que era un preconcurso, ¿no? Porque la primera vía es la que comentábamos, Juan Carlos, preconcurso y esperar a la renuncia de un ascenso, que parece que es la oficiosa, porque no es oficial,
por la que quiere ir el Bilbao Basket, ¿no? Bueno, pues el preconcurso se ha recogido en la ley concursal, existe como tal. Es cuando una empresa que está en insolvencia, que es insolvente, pone en conocimiento del juzgado que ha iniciado negociaciones con sus acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación de esa deuda. Esta acción posibilita lograr un convenio entre deudores y acreedores y evitar el concurso. Cuando hablamos de deudores, se supone que el deudor es la entidad, lógicamente, en este caso Bilbao Basket, el acreedor quien tiene la necesidad de cobrar algo que no ha sido pagado por parte de esta entidad. ¿Qué plazo tiene el deudor en este caso? Tiene 3 meses para lograr un acuerdo con acreedores. Si no se logra el acuerdo, la empresa insolvente tiene otro mes para solicitar de forma voluntaria, porque hay 2 fórmulas para solicitar el concurso de acreedores, la declaración de concurso. En los 3 meses de plazo no es exigible solicitarlo de forma voluntaria. Es decir, durante el preconcurso, nadie a nivel de lo mercantil le puede decir al Bilbao Basket que solicite el concurso de puya voluntaria. Tiene ese plazo para trabajar. Los acreedores, además, no pueden iniciar acciones judiciales o extrajudiciales de bienes o derechos ni solicitar el concurso necesario, que es el otro tipo de concurso, el que solicita el deudor, digamos, el peligroso, entre comillas, porque es el que solicita la parte al que se le debe dinero y, por lo tanto, aquí ya entramos en cierto fango, hasta pasado un mes del plazo de los 3 meses de las negociaciones. Es decir, hasta que no han pasado los 4 meses desde que entras en el preconcurso, realmente nadie te va a poder en un preconcurso solicitar ir de forma necesaria, obligatoria, al concurso. La empresa, además, continúa con su actividad ordinaria, es decir, la entidad sigue funcionando como tal, y además, lógicamente, puede tener carácter reservado, es decir, no tiene la obligación Bilbao Basket de hacer público absolutamente nada en el proceso, cosa que veo, lógicamente, normal dentro del tema de derechos reservados en todo esto. Un ejemplo en plazos, Juan Carlos, y si quieres me lo matizas. Sí, sí. Imaginamos que el viernes solicita al Bilbao Basket, día 25, ir al preconcurso, por poner un escenario. El plazo para llegar al acuerdo es hasta el 25 de agosto. 3 meses. Un matiz, Sí. Javier. Publicó el diario AS hace ya más de una semana que Bilbao Basket estaba en preconcurso de acreedores en este momento. Yo he entrado en lo mercantil y no aparece ninguna cita, ningún auto de ningún juzgado diciendo que haya un preconcurso de Bilbao Basket. No lo hay. Por eso hacía referencia antes que esa información del diario AS de la mano de Alfonso Arrán, que probablemente se la han transmitido desde el club, si no es cierta, ya tenemos un problema añadido más. Sí. Es decir, la premura de las fechas a las que hacía referencia antes. Claro. Tú sabes fehacientemente que oficialmente el club no está en preconcurso en este momento. Es decir, tendría que ir a solicitarlo al juzgado de lo mercantil. Correcto. Para que realmente el plazo de las fechas empezara a correr. Eso es, tiene que ponerlo en conocimiento, en este caso del juzgado, ¿no? Y luego, si no se logra el acuerdo, hasta el 25 de agosto hay plazo, hasta el 25 de septiembre tienes de plazo para ir al concurso de acreedores. Y si es positivo todas las negociaciones y va todo de perlas, pues todo adelante, a pagar lo acordado y a seguir con la historia. ¿Qué pasa con la plaza? Sigo en la vía oficiosa del club, sigo con esta primera vía. ¿Qué pasa con la plaza de ACB en caso de renuncia? Yo ayer en Twitter colgué, si los teleoyentes, permítame la expresión, lo han podido leer, los requisitos que tiene el ACB para los clubs que, habiendo descendido deportivamente, tengan la opción de ocupar una vacante como consecuencia del no ascenso de un club de la categoría inferior, que son 5 según el artículo 8.3 de los estatutos de ACB. 1, solicitar su afiliación a ACB dentro de los 5 días naturales posteriores a la no admisión del equipo correspondiente del oro, en este caso. No tener deudas pendientes, líquidas y exigibles con otros clubes asociados a la ACB o con esta y con entrenadores o jugadores. Ojo con el punto B. El C, presentar auditoría de los estados financieros con fecha de cierre a 30 de mayo y previsión de cierre a 30 de junio. D, proyecto económico para la temporada siguiente, proyecto económico para la temporada siguiente. Y E, cualquier otro documento que se le exija por parte del ACB, que aquí puede exigir lo que crea oportuno, lógicamente. Aproximadamente este hecho se suele resolver en la segunda semana de julio, que, como bien sabéis, es cuando el ACB da el visto bueno o no al ascenso, y cuando la Federación Española, lógicamente a mediados de julio, cierra el plazo para inscribirte y poner el aval correspondiente para jugar en las diferentes categorías de la española. Claro,
para esas fechas de julio, ¿quién garantiza que el Bilbao Basket no tiene deudas con entrenadores, jugadores, que ya está resuelto el preconcurso, que está hábil hasta el 25 de agosto? Y además contando, perdón, a Juan Carlos, con el precedente de que hace 4 años la expulsión del Bilbao Basket fue por, leo textualmente, según argumentaba la ACB, no restituir las cantidades del Fondo de Garantía Salarial y tener deudas pendientes con la ACB y la plantilla deportiva que superan considerablemente la cifra permitida por la asociación. Es decir, ¿hay alguna garantía, existe alguna garantía de que antes del 15 de julio, si se va al preconcurso, hay un convenio cerrado entre los actuales gestores, que son los que no han conseguido pagar en los últimos meses a los deudores, con los deudores? Es decir, ¿alguien puede confirmar que puede existir esta garantía? ¿De qué forma? Porque yo al día de hoy, de verdad, aunque lo quiera ver con muy buenos ojos, lo veo imposible. Y ojalá me equivoque, cuidado. Efectivamente, la realidad es esa, ¿no? Que nadie nos garantiza absolutamente nada en ese sentido. Y sobre todo por las tremendas dificultades que está teniendo el club en materia de liquidez, que yo creo que en este momento, y aunque suene mal decirlo y un poco, bueno, pues de cierta tendencia a la depresión, no tenemos ni para comprar un folio. No Estamos, tenemos ni para comprar un folio. Somos insolventes. Absolutamente. Entonces, no hay el peligro, correcto, el peligro es ese, ¿no? Que primero, no hay oficialidad en el preconcurso. Segundo, yo no sé si realmente se han iniciado negociaciones o no con la parte privada para poder solventar o llegar a pactos de reducción de esa deuda. Tercero, no sabemos si se han reunido o no con la Diputación. Javi Salgado decía ayer en ese mensaje a los medios de comunicación, ¿no? que bueno, que de alguna forma, por favor, que si realmente las instituciones quieren tener baloncesto aquí, deben mirar por esos más de 9.000 aficionados que semana tras semana van a Miribilla, ¿no? Este mensaje ya lo conocemos de hace muchos años. Porque sabemos positivamente que el único valor activo que tiene este club es su afición, que son sus socios y sus abonados. Pero la realidad es que ahora, en este momento, tenemos que olvidarnos de eso, por desgracia, porque lo que hay es una necesidad urgente de resolver una parte que, como no se solucione bueno, pues estamos abocados a lo que estamos abocados. Y yo, fundamentalmente, Javier, lo planteo enfocado en el tiempo, en la premura de tiempo que hay. No, es que los plazos son muy exigentes, muy exigentes. Efectivamente. Efectivamente. Y además, de todas formas, sí, Juan Carlos. Dime, perdón. No, que además quería hacer un desglose, ¿no? de esos pagos que tú dices de privado y de público, para que la gente en general conozca, ¿no? Sí, lógicamente lo que hay. Porque en las cuentas presentadas a 30 de junio de 2017, que fueron las que se vieron en la última asamblea de socios, recordar que había acumulado una deuda con plantilla deportiva de 648.000 euros. Está dentro de las cuentas, ¿eh? Estos son datos de las cuentas. O lo que habría que... Sí, dime. Son datos reales, ¿eh? Sí, reales. Esto no es una invención. Temporada 2016-17, es decir, esto está ahí. A lo que hay que sumar lo acumulado durante la presente temporada, que no lo sabemos, pero que entiendo que si por lo que se ha publicado en diferentes medios de comunicación hay 3-4 meses sin cobrar, más rescisiones de contrato, más cargas que pueda haber sociales a nivel de contratos y demás. Hombre, no exagero si hablo de que igual está cerca del 1.000.000 de euros esa deuda de esa temporada. No exagero. Es decir, es una estimación, no es una realidad, pero no exagero. Creo que puedo estar en lo cierto. Por lo tanto, estamos hablando que con acreedores privados, si además luego le sumamos los 800.000 euros que quedan de pagar del préstamo de Caja Rural, que así estaba reflejado a junio del año 2017, pues nos estamos yendo que solo a nivel privado posiblemente estemos cerca de los 2,5 millones de euros, más lo que haya, con proveedores. Es decir, claro. Los 3 millones a nivel privado posiblemente no te los quite nadie de deuda. Y luego está la deuda pública, que la deuda pública es importante que la gente conozca, y tengo aquí el documento, y además esto también es oficial, está en el informe de gestión del Bilbao Basket a 30 de junio de 2017, página número 41, no me estoy inventando nada. Aplazamientos de la seguridad social, aplazamientos tributarios.
En la Seguridad Social, al 30 de junio, la sociedad mantiene concedido un aplazamiento de deudas con la Seguridad Social que figura registrado en los epígrafes deudas a largo plazo. Es un aplazamiento que comienza el pago en la temporada 17-18, con una cantidad que además no es grande, porque entre la deuda anterior de Seguridad Social y Hacienda son 3 millones, pero la Seguridad Social es una deuda, digamos, mínima, pequeña, y tiene para pagar 3 temporadas, 17-18, 18-19 y 19-20, Bilbao Basket. Es decir, esto está aplazado por la Seguridad Social. Vamos a la Hacienda, al IRPF y al IVA, donde está realmente lo gordo de la deuda pública. Leo textualmente, página 41. Durante los ejercicios anuales terminados el 30 de junio del 17 y 16, la Administración Tributaria ha venido concediendo a la sociedad el aplazamiento de las liquidaciones pendientes de ingreso de IVA y IRPF, presentada tanto en dichos ejercicios como en ejercicios anteriores. Dichos aplazamientos se encuentran en el epígrafe de deudas a largo plazo también, son deudas a largo plazo, en otros pasivos financieros. ¿Qué tipo de calendario le propuso y convenió este organismo foral? Pues, lógicamente, lo leo. Tienes un primer año de carencia desde el 1 de julio hasta del 1 de julio de 2017 al 24 de julio del 2018, es decir, ahí no tenía ningún compromiso de pago el Bilbao Basket, y empiezan los compromisos de pago de la mitad de esos 2.800.000 euros que aquí constan de deuda pública, empiezan la temporada 18-19, es decir, el 25 de julio del 2018 es el primer pago, repartidos en 4 años en esa primera mitad. Temporada 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 y a partir de la 22-23 y siguientes, el siguiente 50% de esa deuda que hemos comentado con la Hacienda Foral. Es decir, aquí hay un aplazamiento ya de pagos realizado, un acuerdo realizado el año pasado, con lo cual el aplazamiento con la Hacienda existe. Y están los informes oficiales de cuentas del Bilbao Basket. No me estoy inventando absolutamente nada, está aquí escrito. Es decir, para resumir, Bilbao Basket tendría que saldar, siguiendo la vía oficiosa, esta deuda privada, la primera que hemos comentado con la ACB antes de la inscripción por vacante de ascenso, así como las posibles deudas, si es que existen con la ACB, en tema de multas, sanciones, que no consta que en el informe al que me estoy repitiendo haya debes a nivel de multas con la ACB hasta el 30 de junio de 2017. Además, debería pasar, como hemos dicho, una auditoría interna a nivel de ACB y, por otro lado, hay que asegurar en ese proyecto económico un presupuesto mínimo de 2 millones de euros. Que lógicamente, si nos vamos a estas cuentas del 16-17 y cogemos los ingresos por retransmisiones que daba la ACB, que otorgaba o abonaba la ACB al club, alrededor de unos 600.000 euros, más aproximadamente un valor de patrocinios de millón y medio, súmale como mucho, y los abonos que podrían volver a dejar unos 900.000 euros en las arcas del club, pues podemos decir que el Bilbao Basket contaría entre 2 millones y medio y 3 millones para salir en ACB. Pero lógicamente de ahí tienes, Juan Carlos, que quitar lo que hayas conveniado de pago de deuda, claro, más los 400.000 euros que tienes que pagar de la deuda con la Seguridad Social y Hacienda, que está aplazada para pagar en junio a la Seguridad Social y en julio a la Hacienda a partir de ahora, más el crédito a Caja Rural de Navarra, que hay que seguir pagando. Es decir, que en la ACB saldrías con 1,5 millones, 2 millones a lo sumo de euros para poder competir. Y yo pregunto, ¿esto es rentable, Juan Carlos? ¿Esto es rentable? No lo sé. Y estamos haciendo cuentas muy estimativas, Cuidado con esto, muy estimativas, Por supuesto. Javier, permíteme, 1 millón, 1,5 millones de euros absolutamente para todo, para toda la gestión del club, la deportiva, la administrativa, para todo. Eso no hay más historia. Es decir, con 1,5 millones de euros para toda la gestión del club, incluidos crear una plantilla nueva, entrenador nuevo, ayudantes nuevos, jugadores nuevos, más luego todo lo que genera a nivel administrativo y de gasto una entidad como Bilbao Basket en cuanto a viajes, estancias en hoteles, comidas, cenas, aunque uno se lleve su bolsa de desayuno de casa o su bocadillo de casa. Yo solo pregunto que la gente yo personalmente, Juan Carlos, esto lo ve la gente viable, y si alguien lo ve viable, que nos lo explique. No es viable. Que nos lo explique. Javier. Igualmente que... Vamos.
Y por eso digo que igual alguien en una asamblea de socios extraordinaria nos lo puede explicar con letras, con números, joder, y yo de verdad, y estaría encantado de que fuese real, estaría encantado. Aquí es determinante quitar esa duda, o bien llegando a un acuerdo de renegociación muy a largo plazo, cuidado, muy a No, largo plazo. ahora explicaré lo que supone una 5 o 8 años, por lo menos, Pero eso significa que la duda la sigues teniendo y que evidentemente. tienes que cumplir con ella rigurosamente, tienes que pagarla forzosamente. Juan Carlos, vas a tener que pagar a la temporada, aparte de la deuda con lo público, pues calcula que es de 300, 400.000 euros de deuda conveniada. Mínimo, casi 1.000.000 de euros en deuda vas a tener que pagar a la temporada. Incluso, fíjate lo que digo, incluso en el caso de lograr un acuerdo con Diputación, de renegociar esa deuda muy a largo plazo, ni siquiera en ese caso lo veo viable, ni en ACB ni en LEP. No lo veo viable. Porque y el LEP mucho menos que vas a perder todos los ingresos televisivos, va a haber reducción de patrocinadores seguramente, va a haber huida de otros, va a haber bajas de abonados seguramente porque esto pasa, porque esto existe. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar adelantándome a los acontecimientos o a tu guión que llevas en el programa? Primero, un milagro bíblico, es decir, que alguien viniera, un Juan Roch, viniera, pues pongamos un Kepa de Artiñano, que no sé si existe o no existe, pues era los 6 kilos, por ejemplo, de Eroski, por decir una tontería, que alguien saldrá la deuda, milagrosamente, y si no existe este caso, que no va a existir, un concurso de acreedores voluntario que permitiera liquidar gran parte de la deuda privada y que a su vez permitiera negociar la pública. Esta es la segunda vía. Esta es la segunda vía. Y ahora voy a comentar los riesgos que tiene. Que no son pocos. Correcto, eso te va a decir que esto es una teoría mía, que esto no significa que sea factible. Que puede salir bien y que es verdad que el escenario de deuda comparado con otros casos precedentes de clubes de baloncesto o de SADs de baloncesto, en ese caso Bilbao Basket parte con la ventaja de que su deuda es menor y en algunos casos cuantitativamente bastante menor de lo que eran en otros casos, sí. ¿Que es verdad que hay un capital social de la SAD, un patrimonio en capital en acciones de la SAD, que también es un valor del que puede tirar un juez? También, que eso es una realidad, que eso es positivo. Que puede haber unos valores razonables de contratos de cesión del uso del pabellón con el convenio que tienen con el ayuntamiento, con la sociedad que lleva el pabellón y que también tiene un valor muy alto a nivel económico, a nivel de valor razonable, que también de ahí puede tirar el juez. También. Pero, lógicamente, voy a contar qué riesgos tiene el concurso de acreedores, que no son pocos. Yo, Javi, el tema del valor de la sociedad, que lo estimabas, si no recuerdo, la semana pasada en 1.600.000 euros. Está declarado así, a 30 de junio. Sí, pero yo, permíteme, desde mi ignorancia, porque yo no he podido ver esas cuentas, a mí me da que el valor de la sociedad es un mero asunto contable. Quiero decir que en el hipotético caso, otra cuestión es que el juez mercantil o que los jueces mercantiles lo interpreten como un valor, aunque eso no exista materialmente en ningún sitio. Quiero decir que si como asunto contable existe, eso ya lo desconozco porque yo no soy experto en nada y mucho menos en derecho mercantil, no tengo ni puñetera idea, más que lo que he podido leer a raíz de los problemas que Bilbao Basket está padeciendo a lo largo de la historia. Pero bueno, insisto que para mí ese valor social, el valor del uso del pabellón de Miribilla, etcétera, siempre los he interpretado como valor, sí, pero ficticios, ¿no? Son activos, básicamente. Eso es. Luego ya, lo que tú dices, a nivel concursal, yo ahí ya no sé interpretarlo. Lógicamente yo no soy experto jurídico en ese sentido, con lo cual ahí cada uno sabrá luego cómo defender y cómo no llevar esto a buen puerto, ¿no? Vamos con la segunda vía, si te parece, Juan Carlos, que es la vía que puede llevar a un éxito, a un fracaso, con una primera condición que es, como tú decías, ir de forma voluntaria al concurso de acreedores. Es decir, Leo, ¿cuál es el objetivo de ir a un concurso de acreedores? Que la entidad no tenga que ser disuelta y poner en marcha un plan de viabilidad que permita atender las obligaciones con los acreedores tras el convenio que establezca con ellos el juez y continuar con la actividad. Ese es el objetivo de ir a un concurso de acreedores en el mundo del deporte. Si el proceso naufraga, la entidad puede ser disuelta. Y ya ha ocurrido, voy a contar luego casos, que nadie se lleve las manos a la cabeza. El concurso lo pueden solicitar de forma voluntaria el deudor o los socios y de forma obligatoria y necesaria los acreedores. Es decir, en ese caso el Consejo de Administración puede
solicitar de forma voluntaria el concurso. Obviamente lo recomendable es ir de forma voluntaria si queremos llegar a éxito, no esperar a que alguien te lleve. El juez examina al inicio si se dan los presupuestos necesarios, es decir, si básicamente existe insolvencia en la entidad para poder declarar el concurso por auto y no interrumpir la actividad profesional ni empresarial del deudor, de la entidad. Es decir, con este presupuesto inicial, lógicamente, con esta condición inicial, el juez va a decir, sigan ustedes con la actividad y adelante. Pero hay excepciones. En la mayoría de los casos de sociedades anónimas deportivas, la actividad ha seguido en el 90%. El juez solo ha puesto a los administradores concursales que va a designar para este caso al control no solamente económico y financiero, sino también de gestión exclusiva y total de la entidad, cuando el juez estima que los actuales gestores son los causantes de la situación y no son las personas idóneas para ese periodo de concurso. Directamente ahí la SAD es totalmente gestionada al 100% por los administradores. En el 90% de los casos que esto no ocurre, que se permite la actividad con el consejo correspondiente, el consejo, en este caso de administración correspondiente, los administradores concursales solo se van a dedicar a negociar la deuda y a llevar un control financiero de intervención económica sobre la entidad, poniendo topes salariales, políticas de austeridad, marcando la línea del camino por donde tiene que ir la entidad. Ese es el mejor de los casos, porque estás intervenido y encima tú como entidad no tienes que negociar ninguna deuda. Ya lo negocia el juez y los administradores. Con lo cual, tú ya te olvidas de un gran problema que te impide que tus plazos de planificación deportiva, como entidad comercial, de marketing y comunicación, los puedas seguir llevando adelante. Porque es que si no, si estás dedicado a negociar la deuda, ¿a qué más te vas a dedicar? ¿No? Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Que, lógicamente, el concurso entra en una fase común, que es la inicial, en la que la entidad está intervenida económicamente por un juez y unos administradores concursales. Estos administradores tienen lógicamente, la obligación de llegar a establecer un convenio que tiene que ser aprobado con los acreedores en una junta de acreedores por mayoría simple en esa junta. Se fijan plazos y cantidades y que pueden ser entre 5 y 8 años de pagos de esa deuda, de ese convenio, y una reducción de la deuda inicial, de la deuda que pueda existir. Imaginaros que tiene 5 millones, eso es, ahora no lo sé, estimativo, vuelvo a hablar, de deuda al Bilbao Basket. El juez, sí, trabajan bien los administradores concursales en el sentido de con lo que pueden contar de patrimonio, de dónde pueden tirar y los futuros ingresos asegurados o no de la entidad, pueden llegar a reducir hasta un 50% esa deuda en la negociación con los acreedores. Ese es un dato importante también a tener en cuenta. Mientras tanto, la SAD sigue con su actividad deportiva y profesional. Ahora voy a 2 casos de clubes de ACB. Juan Carlos, y ahora ya te dejo que opines y comentes al respecto, lógicamente. La media de resolución de estos concursos en España, en SADs, suele resultar de entre 3 y 4 años hasta que se dicta si es culpable o no la entidad de ese concurso. Si bien, como ocurrió con el caso de Estudiantes en su concurso iniciado en el año 2010, cesó la declaración del concurso de forma exitosa con más de 12 millones de deuda que tuvo que conveniar el juez con los acreedores y superó con éxito en octubre del 2011, es decir, año y medio después, el concurso. Es decir, fue favorable, fue exitoso para Estudiantes. O el Juventud, que en el año 2010, en octubre, entra también en concurso con 14 millones de deuda que tiene que negociar el juez con los acreedores. Fijaros qué números estamos hablando comparados con los de Bilbao Basket. Y salió con éxito en julio del 2012. ¿Qué ocurre? Que ambos clubes estaban jugando la ACB y tenían que seguir pagando un presupuesto mínimo, unas nóminas a la competición que es la ACB, que no estamos hablando de 20.000 euros al mes por un jugador, al año por un jugador. Es decir, estamos pagando de sueldos ya importantes y además pagando las deudas comprometidas en el convenio de acreedores por el juez. Para eso fue exitoso. ¿Qué ha ocurrido? Que los dos clubes han vivido auténticos terremotos económicos entre el 2015 y el 2018. Y bien lo saben los teleoyentes, es decir, han estado ahogados económicamente, malviviendo. No digamos el caso de Juventud, que estuvo a punto de irse todo el proyecto a la quiebra hace unos meses. Por eso digo que, pregunto, ¿existe margen de movimiento aquí al respecto? Es decir, ¿tiene que ser este consejo de administración el que vaya al concurso de acreedores? ¿Tiene que ser uno nuevo para que el juez no ponga ningún pero a ese concurso?
si es que se coge esta vía. Siempre vamos con esa premisa, ¿eh? Te dejo comentar, Juan Carlos. Bueno, no es fácil contestar a esa cuestión de que planteas, Javier, porque yo entiendo que son los actuales gestores, los actuales rectores, los que sí deben tomar la decisión de o bien ir al concurso vía voluntaria para resolver este problema que tú muy bien has detallado, o bien decir, señores, vamos al concurso, pero liquidamos la sociedad porque no hay posibilidad real de poder solventar esta situación. ¿Qué problema se plantea? Porque esto no es fácil. La gente que nos ve dice, es que hay muchísimas, como digo yo, diagramas de flujo de datos, ¿no? Sí, no, Correcto. sí, no, correcto. Sí, no, no. Aquí no hay que olvidarse tampoco de una cuestión, que si el club se liquida, por la circunstancia que sea, porque el concurso es desfavorable, porque no hay posibilidad de solución, se debe mucho dinero a las arcas públicas y no hay que olvidar que hay avalistas de ese dinero, tanto para el crédito de Caja Rural de Navarra, que poco hablamos del crédito de Caja Rural de Navarra, cuyo avalista es el ayuntamiento, correcto, si no me equivoco. Y para el convenio es el que está salvando ese pago. Eso es. Y para el aval de la Diputación, que si no recuerdo mal, y me puedo equivocar, pero tengo la sensación, o tengo la idea que fue Dominion quien avaló ese acuerdo con la Diputación, porque en aquella época estaba Dominion, si no recuerdo mal, de patrocinador principal y se logró ese pacto con la Diputación Foral de Vizcaya para el pago para el aplazamiento de los IRPFs y del IVA. Por eso te digo que hasta incluso puestos a malas, un juez o en este caso la Diputación, o si alguien demandase, podía acusar de dolo y de mala gestión administrativa a los actuales responsables de Retabé Bilbao Basket, en el hipotético caso que decidieran liquidar la sociedad y cerrar y pasar página para, digamos, limpiar el contexto actual. Quiero decir que ni siquiera eso podía ser una solución aceptable y positiva para ellos, claro. Yo la verdad, Juan Carlos, esa parte jurídica se me queda grande en ese sentido a nivel de lo que podría ser a nivel de responsabilidades y tal, pero sí es verdad que entiendo que existe la y hay precedentes, hay precedentes porque mismamente en el Lucentón Alicante hubo responsabilidades personales, es decir, que no es una tontería. A eso es a lo que me refiero. No es una tontería, lo que se está diciendo es muy serio. Y quiero matizar más, que es que encima, fíjate, estamos metiendo a Dominion como avalista y al Ayuntamiento de Bilbao como avalista en un hipotético no pago de esas cantidades, ¿no? Ni del crédito de Caja Rural de Navarra ni de la deuda con la Diputación, con la Hacienda Foral. Es decir, tenemos tal nudo, tal madeja aquí en este momento, Javier, que es que yo realmente no sé cuál es la solución correcta del futuro y cuál es el camino por el que va a tomar esto. Si te parece, Juan Carlos, en esa segunda vía, que es la de entrada al concurso de acreedores, no al preconcurso, al concurso de acreedores, comento lo que sería afrontar un concurso jugando en LEP Oro y con precedentes que hay de otros casos, si te parece. Lo hago de forma lo más supuestamente, sí. Suponiendo que el concurso sea favorable y que el administrador concursal y el juez mercantil dijeran, vale, hay viabilidad en el proyecto. No, esa tesis. Habitualmente, o sea, lo normal es que permita la actividad deportiva porque los casos se resuelven en 3-4 años de media. Es decir, yo no conozco ningún caso de un concurso que se haya resuelto en menos de un año a nivel de SAD. No he encontrado en sentencias y demás, yo no he encontrado. Es decir, duran. Es decir, el juez permite, porque él tiene que buscar un convenio con acreedores y necesita tiempo, lógicamente. No es una cuestión de hacerlo hoy para mañana. ¿Qué ocurre si se opta por jugar el oro? Es decir, coger la única plaza que ahora tienes segura a nivel deportivo, que es la plaza del Leporo. Bueno, como hemos comentado antes, el primer compromiso de pago convenido en junio de 2017 con Seguridad Social y Hacienda en 25 de julio de 2018, o sea, tanto en este mes de junio de 18 como en julio del 18 hay que afrontar un pago, calculo, por los datos que he visto en las cuentas, unos 400.000 euros de ese convenio de aplazamientos. Bueno, ya lo comentamos el otro día. Ese importe automáticamente, y así ha ocurrido en otros casos, va del FRAT, de ese valor de participación
una cuarta parte de ese 1.600.000 del famoso Fondo de Regulación de Ascensos y Descensos que pagó Bilbao Basket, ese valor de participación de este año, 404.000, van directamente a ese pago de esa deuda. No pasan ni por el club, directamente se abonan a esa liquidación, porque así además está escrito en la normativa. Ese valor, lógicamente, es el primer compromiso que si se accede a jugar en el EP, lo tienes garantizado, porque además el propio juez concursal puede apremiar a la ACB a ese pago. Si el juez ve que hay una garantía ahí de abono para un deudor, va a tirar de él, va a apremiar a la ACB para que lo haga efectivo. O sea, ella no tiene que negociar nada a Bilbao Basket con la ACB, lo va a negociar el juez con la ACB a nivel de exigencias. Y luego hay el caso del Alicante que comentaba el otro día, Juan Carlos, que en el caso del Uncentum, el juez del concurso, leo textualmente en la resolución, del 2015, consideró que eran activos patrimoniales de este club el canon de entrada, el FRAD y la participación en el valor patrimonial de la ACB, que viene a estar en los clubes de ACB en unos, concretamente, si no me fallan los cálculos, unos 182.000 euros entre lo que se dedica a la sociedad, a la participación a nivel de sociedad en la ACB y en la sociedad ACB Invest, que son todas las SADs tienen que poner un importe para esas dos sociedades. La ACB presentó, según señala la propia ACB, una propuesta alternativa que consistía en el descenso deportivo del Uncentum, que así había ocurrido, por lo que la ACB le abonaba el FRAD y otros importes obteniendo así un ingreso en el concurso de acreedores. Es decir, la ACB, a lo que el juez le pidió, que le pidió el FRAD en su totalidad, el 1.600.000, no puso ninguna pega. Lógicamente es un auto de un juez y un auto que, además, de un club que ya no va a pertenecer a la Liga ACB. Con lo cual, vía libre. Es un hecho precedente, solamente lo comento. Yo aquí, evidentemente, Juan Carlos, no soy abogado ni jurista, por lo tanto, yo aquí no sé cómo lo tiene que ventilar un experto en ese sentido con la ACB. Además, recordar a todos que la Federación Española no impone ningún capital mínimo de la SAD. Es decir, la SAD puede competir en LEP con 100.000 euros de capital, 200.000, medio millón, y la reserva oportuna que tiene por obligación que tener, lógicamente. Por lo tanto, también entiendo que como patrimonio del Bilbao Basket, también tiene el juez concursal de dónde tirar en el caso de tener que pagar deudas a corto plazo, hablo. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente, aunque esto pueda ser también una estimación, pero puede ser real, muy posiblemente de la deuda contraída fuera de lo público, la deuda a nivel privado, el juez probablemente concursal podría llegar a reducir entre un 30 a 40% esa deuda. Es decir, que probablemente de los 3 millones que puedas deber a nivel privado, estimación, vuelvo a decir, estimación, probablemente tengas que acabar pagando 1.800.000 o 2 millones como mucho. No sé si me entendéis un poquito la cuestión. Y eso prorrateado entre 5 o 8 años según marque el convenio del juez con los acreedores. Javier, yo lo que sí quisiera, en la medida posible, porque los seguidores no sé hasta qué punto tienen la cabeza, bueno, tenemos la cabeza para asumir tal volumen de datos y de posibilidades, ¿no? A mí, insisto, yo en este momento estamos en una encrucijada de proporciones inmensas. Veo complicadísimo que podamos salir siquiera en Leporo, porque después de todo esto que tú has dicho, al final se plantea el día a día. El día a día es que a mediados de julio habrá que poner un aval de 186.000 euros para la Leboro si queremos tener ahí. Habrá que pagar 36.000. Creo que son 150.000 más inscripción. Más la inscripción, que son 186.000 o 180.000 o 186.000. Es decir, para ese aval de 150.000 euros yo no sé si va a existir alguna entidad o alguna persona que sea capaz de avalar 150.000 euros teniendo los antecedentes que tiene por delante encima de la mesa respecto a este club, la gestión que se ha producido a lo largo de los años, los problemas tan tremendos que tiene. Quiero decir con esto que es que tenemos, hasta en ese hipotético caso, tenemos la situación difícil, porque, ojo, insisto, todo lo que ha dicho Javier, queridos amigos, son estimaciones, son datos de otros procesos concursales que se han producido, datos reales a 30 de junio del 2017, eso es. Del 2017 del Bilbao Basket, que eso sí que son ciertos, pero luego todo lo que hemos hecho de aquí hasta ahora, hasta este momento de la charla, son todo estimaciones posibles, ¿no? Quizá de ahí el mensaje que vuelvo a insistir de Javi Salgado, que por cierto es el capitán del Bilbao Basket,
en el cual ayer decía que, pues eso, que las instituciones tienen que sentarse a hablar. Es decir, si a estas alturas, a 23 de mayo, estamos todavía con este mensaje de que las instituciones tienen que sentarse a hablar, si quieren tener baloncesto en Vizcaya, a mí realmente me preocupa fundamentalmente porque da la sensación que no se ha hecho nada. Lo que ocurre, Juan Carlos, es que yo ahora voy a ser un poco abogado del diablo, lo siento, en ese sentido. Sí. Y además quiero hay que serlo. Hay que serlo. Yo estoy en contra del rescate de la administración pública de entidades privadas, pero de bancos, de todo, de empresas y de sociedades anónimas deportivas. Lo siento, como ciudadano no lo comparto. No lo comparto. Entonces, yo lo siento. O sea, es decir, no comparto que nadie con dinero público rescate una entidad privada. Otra cosa es que haya una iniciativa desde lo público para poder abordar una crisis en lo privado, en una empresa privada. Iniciativa para mover activos, para mover flujos económicos, para asistir de liquidez mediante otra entidad privada, santidad privada, lo que quieras. Pero desde luego, rescate con dinero público, lo siento, y aquí me puedo traer un montón de enemigos, pero de verdad, o sea, yo como ciudadano de a pie y que pago impuestos y además no pocos, mensualmente y anualmente, lo siento, no. Yo he sido muy crítico. Yo he sido muy crítico con ese tema. Yo no quiero dinero público para salvar la situación de Bilbao. Es que cuando antes he dicho que ojalá haya un milagro de proporciones cívicas para que alguien pague la deuda, no me refiero a instituciones públicas, ni ayuntamiento, ni diputación, ni gobierno vasco. No quiero que el dinero tuyo, el mío, el del otro, bastante tuvimos que aguantar aquí. Ahora me llamarán demagogo. Sí. O sea, si la demagogia es decir lo que pasó, pues vale, está muy bien, soy un demagogo. Yo recuerdo a los ciudadanos de Bilbao, de Vizcaya, ¿qué pasó con el campo de fútbol San Mamés? ¿Por qué tuve que pagar yo de mi dinero una parte de ese campo de fútbol cuando a mí el fútbol me importa una mierda? Una mierda. Es dinero público, etc. Sí. Pero... Y aún a pesar de todo sigo diciendo, no quiero el dinero público para el deporte. Es un tema de principios, Juan Carlos. Yo creo que es un tema de principios, de ciudadanos y ciudadanas que tenemos que aportar un dinero en impuestos a nivel de sociedad para mantener un estado de bienestar social. Y aquí tenemos que participar todos. Y no puede ser que se esté rescatando entidades privadas. Quiero hacer un apunte, Juan Carlos, porque no quiero dejar de comentar el posible presupuesto que tendría un Bilbao Basket siendo todavía SAD en un concurso de acreedores en Leporo. Es decir, tú eres un optimista. No, yo solo lanzo datos. Yo no digo que esto sea una solución, ni mucho menos, ya lo sabes. Es así. Pero hay una fortaleza muy fuerte, o sea, valga la expresión, es una fortaleza que es la masa social del Bilbao Basket. Es decir, si Bilbao Basket es capaz de enganchar en ese nuevo proyecto con todo lo que se está tejiendo a nivel económico fuera de su entidad, porque lo está llevando un juez, a 3.000 abonados en LEP, puedes tranquilamente tener el 40-50% del presupuesto asegurado de LEP oro. 40-50% del presupuesto. A eso súmale, lógicamente, que tienes, entiendo yo, que a la baja una negociación con patrocinadores que igual no más de $500,000, pero más o menos esa cantidad podrían aportar, más lo que pueda venir de Vizcayalde, que si tú has empezado a pagar esa deuda, según ese convenio, lógicamente entiendo que Vizcayalde no te va a excluir de esa ayuda, aunque sea pequeña, más otro tipo de ingresos que pueda haber por otras vías, quitando las deudas que tengas que pagar en el convenio de acreedores, quitando las deudas que tengas con Caja Rural, con los acreedores públicos al año, una estimación de que puedas contar con unos 600.000 euros limpios para poder hacer plantilla, pagar plantilla laboral, no laboral, deportiva, gastos en Leporo. Pregunto, yo no digo que sea o no rentable. ¿Alguien lo ve rentable, viable? ¿Sí? ¿No? Yo solamente dejo ese interrogante. Yo solamente hablo de estimación de datos. Hombre, hay un factor que Perdona, Juan Carlos, sabiendo que si estás 4 años en Leporo, los 400.000 euros de valor de participación de la ACB que tiene que pagar directamente a la Hacienda, porque así lo marca la normativa, por esa deuda aplazada, van a seguir abonándose cada mes de julio durante esos 4 años. Sí. Es decir, que esa deuda con Hacienda, mientras que tú estés en Leporo, está cubierta de alguna forma con el valor de participación que te va a ir abonando la ACB hasta que vuelvas a subir, lógicamente.
A mí me encantaría ser optimista en este sentido, ¿no? Y pensar y no olvidar que, y lo he dicho al principio del programa, lo más importante que tiene este club son sus socios, sus abonados, sus accionistas y sus seguidores, sean o no sean socios o abonados, ¿no? Eso es lo que no había que perder, porque como se produzca el más mínimo desenganche, como se produzca Adiós. la más mínima demora en comunicar qué proceso va a seguir el Bilbao Basket, como se produzca la desaparición, esto no hay forma de recuperarlo. Y Correcto. fíjate, somos una provincia con muchísimas fichas de baloncesto. Hemos estado más de 10 años sin ninguna referencia en las alturas profesional de élite. Seguimos siendo una comunidad, no podemos perder este valor de enganche que tiene el club con la Sí, afición. pero fíjate lo que costó resucitar el proyecto y encima Correcto. En la foto de la resurrección de marzo del 2000 en el Hotel Nervión de Bilbao, cuando se pone en marcha Bilbao Basket, acordaros que más de la mitad de la gente que estaba en esa foto eran gente de las instituciones públicas, del ayuntamiento, de la diputación. Es decir, es que romper esta cadena que se ha creado, partir por dos este barco, puede ser traumático, porque no vuelves a tener otra opción ya, ¿eh? Y si la tienes, van a ser dentro de muchísimos años. Muchísimos años. Yo creo que mis ojos, si no es por ponerme melodramático, no lo volverían a ver seguramente. Es decir, volver a entrar en una fase de pérdida de identidad en el baloncesto profesional de élite de Vizcaya sería brutal. Seguiríamos siendo una de las comunidades lo que quieras. Esos números, los de siempre, desde la época del Caja Bilbao, el mismo argumento. Pero al final, llegamos al mismo punto. Sí. Así es. Por eso te digo que el Consejo de Administración actual, como no mueva ficha rápido, como no actúe rápido, esto se les va a ir absolutamente a las manos porque no van a tener plazos ni tiempo para poder gestionar absolutamente. Juan Carlos, que rápido no quiere decir que se mueva de forma ansiosa no. E inquieta y mal, sino rápido es ser ágiles, ser proactivos y tener iniciativa. Eso es. Esa es la clave. Para afrontar con valentía lo que hay por delante, estando o no estando en el cargo. Porque igualmente de valiente es una cosa que otra, a nivel, me refiero de que hay que seguir dando pasos. Tanto los que tengan que estar con caras nuevas o si tienen que estar los que están, que es un tema que ya da para otro programa. Hombre, perdona, Juan Carlos, te iba a comentar, para terminar con tres casos que han sucedido de concurso de acreedores, muy rápidamente los casos de Alicante, Granada y Valladolid, porque son casos que a nivel concursal, al final del proceso, declararon culpables a la SAD de ese concurso, con lo cual se fue a la liquidación, pero han conseguido mantener vivo el baloncesto profesional en sus ciudades. Correcto. Lucento en Alicante. La plaza, yo comento, pongo este ejemplo porque Lucento hizo una jugada muy interesante. Antes de la liquidación en 2015 del club, que entró en concurso en 2011, fijaros, 4 años de concurso, tuvo, la fundación Lucento en Alicante, imaginaros, la fundación Bilbao Basket, asumió los derechos deportivos de Lucento en Alicante S.A.D. antes de entrar en liquidación. ¿Qué pasó con esto? Que lógicamente la plaza LEB la tenían garantizada en la Fundación Lucento en Alicante, porque es quien asume los derechos de esa SAD que va a ir a la liquidación. ¿Esto qué provocó? Que pudiese haber continuidad del proyecto, empezando entre comillas desde cero, con un potente proyecto de cantera que mantiene 2015 y que al día de hoy Alicante, después de estar jugando 3 temporadas en Le Plata, está jugando por subir a la Leboro, como bien sabéis, contra el Real Cano y empieza las finales esa semana. Un ejemplo, pero hablo, ¿cuál fue la fórmula? La fundación, que aquí la tenemos, fue la que asumió los derechos deportivos para mantener vivo el baloncesto. Ya no había SAD, con lo cual si Alicante sube a la CB dentro de 2 años, tiene que convertirse en SAD, pagará el valor de participación de 400.000 euros para jugar, pero tendrá que convertirse en SAD. Cuidado con esto. Igual que Granada y Valladolid. Granada vivió un caso parecido. Si bien la Fundación CB Granada, que se fundó en 2012 durante el concurso en el que estaba el antiguo CB Granada, con casi 10 millones de deuda, por cierto, el CB Granada entró en concurso, casi 10 millones de euros. Resultó liquidado CB Granada en 2013, pero la fundación
ya había puesto en marcha su plan deportivo, es decir, sabiendo que el concurso iba a ser de liquidación, porque así constaba que iba a suceder, pone en marcha un proyecto de cantera con más de 400 familias avalando ese proyecto de la Fundación TV Granada. 400 familias, digo familias, porque empiezan con un proyecto de cantera, es decir, con niños y niñas jugando en categorías inferiores y un equipo en Primera Nacional, temporada 2012-2013. Suben a la EVA en la 13-14, debutan en plata en la 15-16 y este año han logrado el ascenso al Leboro con más de 6.000 personas apoyándoles. Fíjate qué proceso han vivido para recuperar el baloncesto en Granada o mantenerlo vivo. Y por último, en el caso de Valladolid. Valladolid, que es el último caso de liquidación de una SAD que podemos tirar de ella, entra en concurso en 2010 y sale en 2014, curiosamente, de forma positiva, reduciendo la deuda en el convenio del juez con los acreedores de 7,4 millones a 4 millones de euros. Fíjate si la reduce el juez. Fíjate. Pero la temporada 2014-2015, jugando en Leboro, que les entrenaba por Fifisac, por cierto, vuelven a entrar en la dinámica de impagos con proveedores, con jugadores y solicitan entrar en proceso de liquidación. Ojo, que lo solicita la propia SAD. La propia SAD, sí. ¿Qué ocurre? Que antes de la liquidación en junio, parte de esa masa social pone en marcha el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, que logra salir en Le Plata, porque hay vacante y logra salir en Le Plata, donde está 2 temporadas, logra el ascenso a Leboro y este año ha estado compitiendo en Leboro. Es decir, 3 casos que han acabado todos con liquidación de la sede, pero que han mantenido vivo el baloncesto de élite en su ciudad y al día de hoy puede darse la situación, Juan Carlos, que la temporada 18-19, Granada, que ya tiene plaza Leboro, Valladolid, que está en Leboro, y Alicante se sube, que los 3 proyectos, año 2018, estén en Leboro, tras vivir unos procesos duros y traumáticos. No, correcto. Mensaje a la esperanza. Digo, permítame, sí, permíteme. Hombre, al final, desde luego, mientras hay vida hay esperanza, eso no hay que olvidar. Sí. Y este proceso del que hablabas de pasar los derechos a las fundaciones para no perder la parte deportiva, los derechos deportivos adquiridos, aunque es cierto que como SAD desapareces y que en el hipotético caso que luego tengas el por mérito deportivo el ascender a la ACB, tendrías que volver a iniciar todo el proceso. Totalmente. Que eso a mí a nivel personal me genera dudas porque implica pasar una travesía del desierto muy importante que podía provocar ese desenganche con la afición al que aludía antes. Pero no cabe duda que opciones y posibilidades existen. Otra cuestión es saber, y repito lo que hemos dicho al inicio del programa, ¿qué hoja de ruta tiene este Consejo de Administración? ¿Es este Consejo de Administración el indicado, el capacitado para poder gestionar y salir de esta situación, viendo los antecedentes que ha tenido? Pues estas cuestiones son las que hay que plantearse, ¿no? Y pensar en la soledad de la noche de cada uno en su dormitorio, ¿no? ¿Realmente esto es viable? ¿No es viable? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Hay futuro? ¿No hay futuro? Yo no lo sé, sinceramente. Y en este momento me agrada que tú seas optimista. Yo soy realista, ¿eh? Con esos datos soy realista. No, optimista no soy, ni mucho menos, ¿eh? A mí, desde el momento que no ha habido ni una sola rueda de prensa por parte de este Consejo de Administración, ni una sola. Juan Carlos, tampoco ha terminado la temporada deportiva, termina mañana. No, pero perdona, pero la situación... Sí, lo que tú quieras. Lo que tú quieras, Javier, pero a mí me parece que tanto que nos agarramos a la parte social, a los activos que son los aficionados y demás, por deferencia a esos aficionados habría que haber dicho, señores, nuestra situación es crítica, estamos con la soga al cuello, nuestra hoja de ruta va a ser esta y esta, y necesitamos el tiempo necesario para esto y esto, y queremos hacer esto y esto, aunque sea mentira, sea mentira, me da igual. No puedes estar agarrándote perfectamente toda tu puñetera vida durante miles de años a que lo mejor que tiene este club somos nosotros, que nosotros somos los mejores cuando a nosotros no se nos cuenta nunca nada. Nunca se nos cuenta nada. Y toda la información que consigues es porque te llama uno, porque te llama el amigo del amigo del amigo del primo y te cuenta una historia que a lo mejor es verdad, a lo mejor es mentira. Hay que ir a fuentes, ¿eh? Yo soy de los que hay que ir a fuentes, a datos. Es una forma de hablar. Quiero decir que nuestros aficionados o nosotros no podemos estar bebiendo de fuentes. No.
que no sabes qué plan tienen entre manos. Hombre, ya sabes que la herramienta que tiene la SAD es la convocatoria de una asamblea extraordinaria, simplemente informativa, ¿eh? Incluso no tiene por qué ser decisiva de tomar decisiones, pero hombre, informar a los accionistas de cuál es la situación al día de hoy a nivel económico en la entidad, porque no tenemos esos datos como accionistas, y a la vez, qué hoja de ruta hay prevista, pues creo que es sano y transparente y hasta diría que muy positivo para, por lo menos, no desenganchar de primeras a esta masa social. Yo lo que tengo miedo, Javier, es que como pase el tiempo, termine la competición y no haya información, que la gente entre en una fase de hartazgo, que mande todo a la M. Sí, puede ocurrir. Y que pase olímpicamente este tema y de lo que le suceda a Greta Bilbao-Basket. Y ese es el gran miedo que yo tengo. Hombre, y yo hay con gente que... Perdona, Juan Carlos, yo hay con gente que últimamente he tenido la suerte de hablar, de escribirme, que en algunos casos me han dado la sensación, no digo que es una mayoría, es poquita gente, pero vamos, si ponemos de 10 personas, 3, que me dicen, bueno, si esto lo llevan como lo están llevando, yo me bajo es decir, no quiero seguir, porque eso no, o sea, yo me desengancho ya para siempre, esa es la frase, me desengancho para siempre. Yo he podido palpar mucho malestar, y mucha desazón y mucho hartazgo. Pero por eso yo el mensaje que quiero trasladar, Juan Carlos, y para ir terminando, mensaje de paciencia, frialdad, que creo que es importante, y también, hombre, de expectativa realista, válgame la expresión. Es decir, hay que estar a la expectativa de ver qué sucede, pero hay que también ser realistas de que la vía que se coja, tanto si se sigue por la oficiosa del club como las otras que hemos comentado del concurso de acreedores y LEP, caso exitoso o de fracaso, son vías muy duras. Es decir, no son vías fáciles. Es decir, y requieren de mucho movimiento en el tejido interno y privado, y vuelvo a decir, posiblemente con el impulso de la iniciativa pública, impulso, que no apadrinamiento a nivel económico, impulso. Sí. Y bueno, y yo con esto, pues, Juan Carlos, tenemos un programa cerrado de casi una hora, creo, hora y algo, que la gente lo haya cogido como aportación, que es lo que queremos. Nosotros hablamos que quede muy claro, desde el máximo respeto a todas las personas que están gestionando, que gestionan este club, que trabajan, que juegan, porque además tenemos en algunos casos cariño y comprensión con muchas de ellas, y creo que hay que hablar también, es decir, hay que cuidar mucho el lanzar mensajes que no partan de ese respeto por estas personas. Faltaría más. Ojalá todo esto vaya muy bien para que puedan unos cobrar, otros seguir con el proyecto, otros seguir jugando a baloncesto. Ojalá, es nuestro mayor deseo, que quede muy claro. Por supuesto que sí. A ver, y cuando yo a veces me da la vena demagoga, entre comillas, y crítica, que últimamente no tengo tampoco mucho ánimo de crítica, porque sigo pensando que lo que está haciendo el Consejo, la mayoría de la gente piensa que lo está haciendo mal. Pero también hay que tener cierta empatía con ellos, ¿no? Y pensar qué haríamos nosotros en una situación tan comprometida como esa, ¿no? Yo por eso insisto que cuando antes de echar un juramento y antes de echar un improperio, haga ese ejercicio de empatía, me ponga en su lugar y diga, pues yo probablemente me habría escapado y habría huido y habría abandonado el barco seguramente, porque eso no es fácil solucionarlo. Y yo por eso, cuando digo las cosas, las digo desde el máximo respeto. Ojo, está claro. Estamos intentando dar luces o aportaciones y de eso se trata. En la medida que se puede. Es de lo que podemos hacer en Corazón Abierto. Juan Carlos, nada, que un placer en este tercer capítulo muy largo, pero creo que sea muy largo, que sea muy útil. Vamos a hacer un esfuerzo por reducirlos más y traer algún invitado, que me consta que Javier está pensando en traer algún invitado algún día a este programa. Y abrir más ventanas en la pantalla. Más ventanas, y todo aquel que se quiera apuntar pues está libre, que haya muchísimas ventanitas, una multipantalla de esas que hay ahora tan modernas. Estoy todo lleno de ventanitas. Pues nada, Juan Carlos, un abrazo, gracias por tu tiempo, tu disposición, y nos seguimos viendo. La semana que viene habrá el cuarto capítulo de A Corazón Abierto.
Hasta la semana que viene. Voy a tocar madera, eso espero. Agur. Un abrazo. Agur.